Muy buenos días. Good morning. Espero que hayan dormido bien. I hope you have slept well. Yo no sé por qué, pero hoy desperté muy bien. I don't know why, but I slept very well, or I woke up very well. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. So let us read the Word of God, El libro de San Juan, the book of John, capítulo 1. chapter 1. Vamos a leer el libro de San Juan. We read John chapter 1. San Juan, capítulo 1. John chapter 1. Vamos a leer el versículo 1. We'll read from verse 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Este era en el principio con Dios. The same was in the beginning with God. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and the life was the light of man. La luz, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Versículo 14. And verse 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sí, muchas gracias. Yes, thank you. Jesucristo es Dios. So Jesus Christ is God. Dios mismo, ¿verdad? God himself. Completamente Dios. Completely like God. Muchas personas no aprueban que Jesús es Dios. And people el decir que Jesús no es Dios, saying that Jesus is not God, eso se convierte en una herejía. that becomes heresy. Se convierte en una herejía. It becomes a heresy. El decir que Jesús no es Dios, ¿verdad? To say that Jesus is not God. Y muchas personas dicen que Jesús es una creación. Many people say that Jesus is a creation. Decir que Jesús es una creación, To say that Jesus is a creation, es decir que Jesús es negar que Jesús es Dios. It is to deny that Jesus is God. Jesús es Dios, ¿verdad? So Jesus is God. Por eso los herejes, ¿verdad? So the heresies, dicen they say que Jesús no es Dios. That Jesus is not God. Había un presbítero hace tiempo. Había como un presbítero, es como, perdón, no preparé esa palabra para mi hija. Voy a preparar ahora. Translate. No. A Presbyter. Era un presbítero. Presbyter. Del tiempo del siglo IV. En the siglo. Hace muchos años. It's been a long time. Ya hace muchos años, ¿verdad? En el siglo IV, bueno, en el año 400, por decir así. Around 1400. No, en el año 400, 400. 400, around 400. Él se llamaba Ario. His name was Ario. Él era un presbítero de Alejandría, ¿verdad? He was Alejandría, ¿no? Alejandría, no se traduce, es Alejandría. Oh, it is. He was a presbyter for Alejandría. Él declaró que Cristo no era eterno. And he declared that Jesus wasn't eternal. Esa es una herejía, ¿verdad? And that's a heresy. Esa es una herejía. And that's a heresy. Porque él dijo que Cristo no era eterno.
Why? Because he said that Jesus is not eternal. Y él dijo que hubo un tiempo en el que Cristo no existía, dijo. And he said there will be a time when There was a time. there was a time that Jesus didn't exist. Así dijo él, ¿verdad? That's what he Dijo, said. hubo un tiempo que Cristo no existía, dijo. There's a time where Jesus doesn't exist. Y así hay muchas herejías, ¿verdad? And there's many Muchas heresies. herejías, mucha gente hereje, ¿verdad? And many people commit heresy Que creen that they que believe Jesús no es Dios, that Jesus is not que God. Jesús That es Jesus una creación. is a creation. Ellos piensan así, They ¿verdad? think this. Jesús Jesus es una creación. is a creation. Cuando la persona piensa When a person que thinks Jesús es una creación, that Jesus is a él creation, está negando que Jesús es Dios. they are denying that Jesus is God. Entonces, So, la salvación, ¿verdad? the salvation, Si Jesús no es Dios, if Jesus is not God, no puede dar una salvación eterna a nosotros. then he cannot give us an eternal Sí, salvation. por eso, muy importante, So ¿verdad? very important. Los testigos de Jehová, The Jehovah Witnesses, Jehovah Witnesses, ellos afirman, ¿verdad? They, Ellos dicen, se aseguran, ellos dicen, ¿verdad? they say Que firmly Jesús es un Dios menor, that Jesus is a minor God. que no es el mismo, no está al mismo nivel, ¿verdad? Is not in the same level. Dicen que Jesús, ellos dicen así, They ¿verdad? say this, Que Jesús that Jesus es la primera creación de Dios, is a first creation of que God. fue lo primero que Dios creó, He was the first that God created. the first thing, que Jesucristo, ¿verdad? That Jesus Es lo primero que Dios ha creado, dicen. is the first thing that God created. Estas son herejías, ¿por qué? Those are heresies. Why? Porque ellos niegan, ¿verdad? Because they deny Niegan que Jesús es Dios. that Jesus is God. Ellos niegan, ¿verdad? They deny Por it. eso son una herejía, ¿no es That's así? why it's a heresy. Por eso, pero los cristianos, ¿verdad? But the Christians, Los cristianos the verdaderos, true Christians, confesamos, ¿verdad? we confess, De acuerdo a la palabra de Dios, according to the word of God, Jesús es Dios. Jesus is God. Jesús es Dios, ¿verdad? Jesus is God. Jesús vino en forma de, Jesús fue encarnado. Jesus was encarnado. made in flesh, Ya, became flesh. became flesh. Sí, él fue encarnado, ¿verdad? He became in Pero flesh. él no fue creado. But he was not No created. fue creado, ¿verdad? He was not Él created. fue encarnado, es He was incarnated. incarnated, posiblemente sí, encarnado, encarnado sea incarnated, posiblemente. Jesús fue encarnado, ¿verdad? So he was made O flesh. sea, Jesús, That Jesus, mismo Dios, ¿verdad? same as God, Mismo Dios, same a través de la Virgen María, ¿verdad? through the Virgin Se Mary, hizo carne, ¿verdad? he was made flesh. Pero él no fue creado, But he was not created. él fue encarnado. He was reincarnated. Significa, That means se hizo hombre, he became es man, una transformación, a ¿verdad? Pero transformation. Jesús But es Jesus Dios eterno. is God eternal. Es por eso why que Jesús, ¿verdad? Jesus Nos dio una salvación eterna. gave us an eternal Sí, salvation. las personas no piensan detalladamente acerca de este punto, ¿verdad? And people don't think detailedly about this Las point. personas no piensan acerca de quién es Jesús realmente. They don't think who Jesus is. Por eso truly. aquí dice, ¿verdad? En el principio era el verbo, It says, in the beginning there was the Word, el verbo era con Dios and the Word was y with el God, verbo era Dios. and the Word was Si God. usted nota bien, If you si notice usted well, mira la palabra de Dios, if you see the Word of God, cuando dice en el principio era el verbo, dice, when it says in the beginning there was the no Word, está hablando de una creación, it's not talking about no está creation. diciendo, It's not saying en el principio fue creado el verbo. in the beginning God created the Word. Así no está diciendo, ¿verdad? That's not what he's Dice, saying. It en el says, principio era el verbo, ¿verdad? in the beginning was the Word. ¿Qué significa? What does this Esto mean? habla de la preexistencia de Jesús, o sea, Dios es eterno. So it talks about the pre-existence of Jesus, or God is eternal. Jesús nunca fue creado. Jesus was never created. Jesús es eterno, ¿verdad? Jesus is Y eternal. por eso dice, en el principio era el verbo, dice. It says in the beginning was the Word. No está diciendo que fue creado el verbo, ¿verdad? It didn't say that the verb was Está created. diciendo que en el principio era el verbo. It says in the beginning Ya, was the Word. existe eternamente el verbo, The ¿verdad? Word is eternal. El verbo era con Dios The verb was with y God, dice, y el verbo era Dios. and the Word was God. Dios es eterno, ¿verdad? God is eternal. Dios no es una creación, God is not a creation. no, Él es el creador, ¿verdad? And He's not a creator. He is a creator. Por favor, pues piensa bien.
Jesús es el creador, ¿verdad? Jesus is the creator. Dios es el creador. God is the creator. Jesús es el creador. Jesus is the creator. Jesús no es una creación. Jesus is not a creation. Eso debe estar perfectamente claro, ¿verdad? And that has to be very De clear. otra manera, Another way. de otra manera, y a lo contrario, ¿verdad? On the Se contrary, convierte en una herejía. if it becomes a heresy, Sí, se hace una herejía, ¿verdad? it becomes a heresy. ¿Cómo se convierte en una herejía? How do you commit a heresy? Cuando la persona dice, When a person says, Jesús fue creado, oh, Jesus was o created. Jesús es una creación. Jesus is a Si, creation. si niega que Jesús es Dios, If you deny that si Jesus is la persona God, niega que Jesús es Dios, if a person denies that Jesus is eso God, se convierte en una herejía, they ¿verdad? become they commit heresy. Como los testigos de Jehová, ¿verdad? Like the Jehovah's ¿Qué dicen Witnesses. ellos? What do they Que say? Jesús es la primer creación de Dios. That Jesus is the first creation of God. Entonces, ¿qué están diciendo? So what are they saying? Que Jesús no es Dios. That Jesus is not God. La herejía, The o los heresy herejes, for the people who commit heresy. the heretians, los heréticos, los herejes, ¿verdad? The heresies. Ellos niegan que Jesús es Dios. They deny that Jesus is God. Toda religión que niega que Jesús es Dios All the religion that denies that Jesus is God, se convierten en unos herejes. they become heresies. Son herejes, They're heresies. porque no es bíblico, ¿verdad? This is not En el biblical. principio era el verbo, In the beginning was the Word, el verbo era con Dios, el verbo era con and Dios, the Word was with y el God, verbo era Dios, ¿verdad? and the Word was God. Este era en el principio con Dios, ¿verdad? This is the beginning of God. Y luego dice, And then it says, todas las cosas por Él fueron hechas. all things were made by Him. Todo fue hecho por Jesús, ¿verdad? All the things were made by Jesus. Todo fue hecho por el verbo, ¿verdad? All the things were made by the Word. Cuando Dios dijo, When God sea la said, luz, let there be light, cuando Dios dijo así, ¿verdad? when God said A that, través del verbo, that through the Word, a través del verbo, ¿verdad? through the Word, A Él creaba el universo, He ¿verdad? created the Él universe. hizo todo lo que hizo, Everything that He has done, Dios lo hizo a través del verbo, ¿verdad? God has done it through Dios the dice en Word. el principio era el verbo, In the beginning there was the el verbo Word, era con Dios and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the Word was God. Este era en el principio con Dios. This was in the beginning with God. Todas las cosas fueron hechas por Él Everything was made, all things were made by Him, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. and without Him was not anything made that was made. Él es Dios, He is God. es Dios. It's God. Por eso Jesús So Jesus no es una creación. is not a creation. Jesús Jesus es Dios mismo, is ¿verdad? God Es el Himself, Dios eterno. is the eternal Por eso, God. That is why cuando Dios nos dio la when salvación, God has given us Dios nos dio salvation, una salvación eterna. God has given us an Si eternal Jesús salvation. fuera una creación, If Jesus was a no creation, podía darnos una salvación eterna, ¿verdad? then He cannot give us any single eternal salvation. Ni cinco, yo no dije cinco. Y Jesús no nos podía dar la salvación eterna Oh, so that Jesus cannot give us a single, cannot give us eternal si salvation Él no fuera eterno, ¿verdad? if He wasn't Pero eternal. Él es Dios eterno, ¿verdad? But He is God Por eternal. eso, vamos a ver la Biblia, por favor. So let us open the Bible Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 7. in Hebrews 7. Voy a mostrar algo a ustedes. I'll show something to La you. eternidad de Dios, The eternity of la God, eternidad de Jesús. the eternity of Él es Jesus. Dios eterno, ¿verdad? He is God eternal. He's eternal God. He's Él es un eternal Dios God. eterno, no es Dios eterno, ¿verdad? He is the eternal Por God. eso That is Jesús why nos dio una salvación eterna, God has given us an eternal salvation. eterna, ¿verdad? Eternal. En Hebreos 7, el versículo 1 dice así: In Hebrews chapter 7, verse 1, it says, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him. Dice, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace. Versículo 3, muy importante. Verse 3 is very Dice, important. sin padre, sin madre,
sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. ¿Qué está hablando esto? What is this saying? Está hablando de la preexistencia de Jesús, ¿verdad? It's talking about the pre-existence of Jesus, De la eternidad de Dios, ¿verdad? the eternity of Jesús God. es un Dios, Jesús no es un Dios, Jesús es Dios eterno. Jesus is an eternal God. Not an eternal God. Eternal God. Jesús es Dios eterno, ¿verdad? Jesus is El an versículo eternal God. 3 dice, Verse 3 says, sin padre, without father, sin madre, without mother, sin genealogía. without descent, Dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. having neither beginning of days nor end of life. No tiene principio de días, ¿verdad? It doesn't have beginning of days, Y no tiene fin de vida, ¿verdad? nor the end of life. No hay un principio, There's no beginning, no hay un fin. there's no ¿Qué end. significa? What does this mean? Si no hay principio There's no beginning y si no hay fin, and there's no end. significa It means eternidad. eternity. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? That's what it's saying. No hay principio, There's no beginning, no hay fin, there's no es end. eterno. It's Por eternal. eso, That is why nuestra salvación, ¿verdad? Our salvation Es tan importante, ¿verdad? is very Por important. eso, That is why nosotros no creemos en una salvación falsa. we do not believe a false El que salvation. nos dio la salvación The one who gave us fue salvation Dios. was God. Y Dios es eterno. And God is eternal. Jesucristo, ¿verdad? Jesus, Dios, God, a través de la Virgen María, through ¿verdad? the Virgin Mary, Se encarnó, he reincarnation, hizo la reencarnación, ¿verdad? He did the Pero es reincarnation. Dios mismo, But ¿verdad? it's God Dios himself. con nosotros, ¿verdad? God with Estuvo us. en este mundo, He was in this pero era world, Dios, but it was God. es Dios, It's God. eternamente Dios, ¿verdad? Eternally Por God. eso Jesucristo That's why Jesus vino Christ para salvar a la humanidad, ¿verdad? came to save humanity. Si hubiera sido un profeta, If I was, if he was a prophet, if he was a prophet, si él hubiera sido un profeta, if he was a prophet, no podría darnos una salvación eterna. then he cannot give us Eternal salvation. Amén. Amen. ¿Ustedes están comprendiendo bien lo que le estoy diciendo? Are you understanding well what I'm saying? ¿Por qué le estoy explicando yo esto? Why am I explaining Ya, this? ustedes son salvos, ¿verdad? Yes, you are saved. Ustedes ya son salvos. Yes, you are Ustedes son saved. justos, ¿verdad? You are righteous. Ustedes creen en el Evangelio, You ¿no es believe así? in the gospel, Pero right? But ustedes también predican el Evangelio. you also preach the gospel. Debemos ser equipados, ¿verdad? We have to be Equipped. We have to be Equipados, like, como equipped. cuando le pones un equipo a alguien, como un soldado, we ¿verdad? have to be like a Como soldier. un soldado, le ponen todos sus armamentos, ¿verdad? Like a soldier, we put Le, all the le armor. ponen una buena arma, ¿verdad? Put a A good good weapon, armor, good weapon. También le ponen un buen traje, ¿verdad? And a good Y trae armor. muchas cosas, ¿verdad? And many things. Tecnología, Technology. un buen soldado, A ¿verdad? good soldier. Debe ser equipado, ¿verdad? You have to be equipped. Sí, nosotros también, ¿verdad? Also, Nosotros somos soldados de Cristo. we are soldiers of Christ. Amén. Amen. Somos soldados de Cristo, We are ¿verdad? soldiers of Entonces, So, debemos ser equipados, we ¿verdad? have to be equipped. ¿Para qué? Why? Para pelear, To ¿verdad? fight. ¿Cómo es eso así? ¿Cómo How is que that? Jesús es una creación? How is Jesus a creation? Eso es mentira, ¿verdad? That's a lie. Es antibíblico. That's anti-biblical. Jesús Jesus no es una creación. is not a creation. Jesús Jesus es Dios. is God. Así dice la Biblia. That's what it says Por in the Bible. eso That yo is estoy why explicando a ustedes I'm también, ¿verdad? explaining to all of you. Amén. Amen. Ustedes ya son salvos. You are La saved. salvación Salvation no es un conocimiento, is ¿verdad? not a knowledge. No, porque tengo un conocimiento soy salvo. Oh, because I have knowledge, I'm saved. No, No. no es cierto, ¿verdad? That's not true. La salvación Salvation es a través de la fe, is through by faith. sin ningún conocimiento, ¿verdad? Without any knowledge. Sin ninguna teoría, Without any theory. solamente creyendo, ¿verdad? Only believe. Eso es la salvación. This is salvation. Pero ¿por qué hablamos? ¿Por qué nos equipamos? But why do we Why we prepare ourselves? why ¿Por do qué we nos prepare preparamos? why do we ¿Por prepare qué? ourselves? Porque nosotros, ¿verdad? Because we Compartimos la palabra de Dios, share the word ¿verdad? of God, Sí, right? así por eso nos preparamos That's bien. why we prepare Y ourselves well. aquí Jesucristo, ¿verdad? And here Jesus Es Christ Dios mismo, ¿no is es God así? himself. A través de
la Virgen, that through the Virgin, él reencarnó, ¿verdad? he reincarnated, Pero Él es Dios. but he is Él es God. Dios eterno, ¿verdad? He is an eternal Si God. Jesucristo hubiera sido un profeta, If Jesus was a prophet, no podría ofrecernos una salvación eterna a nosotros. then he cannot give us an eternal ¿Por salvation. qué? Why? Porque Dios nos puso en Jesús, ¿verdad? Because God has put it in El mismo Jesus. Dios, ¿ok? Same as God. Tan hermoso esto, ¿verdad? How beautiful is this? Es una obra maestra de Dios, ¿verdad? It Es is a a masterpiece of piece- God. Es una obra maestra de Dios, ¿verdad? It is a masterpiece Como of Dios God. en su sabiduría, ¿verdad? And God with his wisdom Nos puso en Cristo Jesús put us with Jesus y Christ. nos llevó a la cruz con Cristo Jesús. He And take us to the cross with Jesus Christ. Nos llevó a la cruz con Cristo Jesús, he took ¿verdad? us with on the Y cross of nos Jesus mató Christ con Cristo Jesús, ¿verdad? and killed us Hemos with Jesus muerto con Christ. Cristo And Jesús we died with y Jesus nos Christ. sepultó junto con Cristo Jesús. And we were buried with Jesus No, Christ. He buried us. He buried Dios us. nos sepultó con Cristo Jesús, ¿verdad? God buried us with Jesus Y Christ. Dios se levantó a Cristo Jesús, ¿verdad? De la muerte, lo levantó, ¿verdad? And God lift up Jesus Jesus from the Christ. dead. Jesus Lo from the levantó de la muerte, ¿verdad? He raised Y Jesus from nos the dead. levantó junto con Cristo Jesús, ¿verdad? And we rise together with Jesus. Porque Jesús vive eternamente. Because Jesus lives for eternity. Nosotros vivimos eternamente también, We ¿verdad? also live by Esto eternity. está hablando de la eternidad, ¿verdad? This is talking about Si eternity. Jesús If Jesus no fuese Dios, wasn't that God, si Jesús no fuera eterno, if Jesus wasn't eternal, no nos podría ofrecer la eternidad a nosotros. they cannot. He. He cannot offer salvation to us. ¿Por qué nos pudo ofrecer la salvación eterna? Why can't He offer salvation Porque to Él us? es un Dios eterno. Because He is eternal God. Amén. Es Amen. muy precioso, ¿verdad? And that's very Muy exacto, Very exact. muy bíblico. Very biblical. La gente The people dice say que pierden su salvación. that they lose their salvation. Aquí, esa es una tontería muy grande. That is such a dumb thing to say. Sí, es una tontería muy grande, ¿verdad? Such a dumb thing El to say. decir que pierdo mi salvación, To say that I lost my salvation. eso es un gran menosprecio hacia Dios. That is a big despisement to God. Esa es una gran ignorancia, It's ¿verdad? very big ignorance. De la gente que pierde su salvación. Those who lose their salvation Es una gran ignorancia, ¿verdad? is a big ignorance. Dios es eterno. God is eternal. Jesucristo es eterno, ¿verdad? Jesus is Aquí eternal. dice, It says right en el here, versículo 3 dice, Verse 3 sin says, padre, ¿verdad? without Sin father, madre, without mother, sin genealogía, ¿verdad? without descent, No tiene principio de días ni fin de vida. having neither beginning of days nor end of life, Nunca muere, ¿verdad? never dies. No hay un principio, There's ¿verdad? no beginning. Nosotros tenemos un principio. We have a beginning. Toda la creación All tuvo un creation, principio, ¿verdad? have a beginning. Vamos a ver Génesis 1. Genesis chapter 1, A ver, todo tiene un principio, ¿verdad? everything has a beginning, Menos Dios. minus God. Minus God, no. Except for God. Except God, ¿verdad? Excepto Jesucristo, ¿verdad? Except for Jesus. Jesucristo no tiene principio de vida, Jesus doesn't have the beginning of life, tampoco tiene fin de vida, ¿verdad? nor the end of life. ¿Qué significa? What does this Jesús es Dios. Jesus is eternal. Jesús es Dios. Jesus is God. Jesús es Dios. Jesus is God. Jesús es eterno, ¿verdad? Jesus is eternal. Amén. Amen. Eso es muy exacto, ¿verdad? It's very Pero exact. aparte de Dios, Apart besides from- God, aparte de Dios, Besides God, en todo es una creación, ¿verdad? everything else is a Todo tiene su creation. principio. Everything has a Satanás beginning. Satan, es una creación, is a ¿verdad? creation. Él no es Dios. he is not Es God. un Dios falso, He is ¿verdad? a false Que God. Satanás es una creación, nada más. Satan is just a creation. Jesús no es una creación. Satan is, Jesús no es una creación. Jesus is not a Jesús creation. es Dios. Jesus is Amén. God. Amen. Satanás Satan es una creación. is a creation. Es una criatura. It is a Fue creation creada por that was Dios. created by Pero God. él, Satanás, But no Satan es Dios. is not Por God. eso, That is why. en Génesis 1:1 Genesis chapter 1 dice, verse 1. en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. In the beginning, God created the heaven and the earth. Toda la creación So all the tiene un creation principio, ¿verdad? has a ¿Por beginning. qué? Why? Toda la creación All creation fue creada, ¿verdad? was Pues created por Dios, ¿verdad? by God. Dios creó, God created. Dios hizo, ¿verdad? God Hay made un it. principio, There's a beginning, pero but, Jesús no es una creación. but Jesus is not a creation. Muy importante, ¿verdad? Very important. Para que nosotros For us, demos gran valor a nuestra salvación,
to value our salvation, para que le demos gran importancia a nuestra to salvación. give us great value of Este salvation. punto debe estar bien claro, ¿verdad? This point has to be clear. Jesús Jesus no es una creación. is not a creation. Jesús Jesus es Dios mismo. is God Él himself. no es una He is creación. not a Es creation. eterno Dios, ¿verdad? God is eternal. No tiene principio de He días. doesn't have a beginning No of tiene days. genealogía. He doesn't have descent. No tiene fin de vida He tampoco. doesn't have the end of life. No tiene así, ¿verdad? He ¿Qué doesn't have significa? that. What does it mean? Jesucristo es Dios Jesus- eterno. Jesus is eternal God. Dios con nosotros, ¿verdad? God with Por us. eso, esta salvación que tenemos That's why the salvation that we está have en Cristo Jesús, ¿verdad? is in Jesus Está en la Christ. sangre de It's Jesús. in the blood of Por eso no Jesus. tiene nada que ver con nosotros, That's why it ¿verdad? has nothing to do Por with eso us. That is why nosotros we no obtuvimos la salvación did not obtain the salvation por medio de nuestras obras, through ¿verdad? our works. Nosotros We obtuvimos la salvación obtain por salvation medio de Jesucristo, through ¿verdad? the blood of Por Jesus, la obra de through Jesús, the works of Jesus, por el trabajo de through Jesús, the work of por el Jesus, sacrificio de through the Jesús, sacrifice of hemos Jesus. obtenido nuestra We salvación. have obtained our salvation. Por eso, That is why nuestra salvación our salvation es eterna. is No eternal. tiene principio, Doesn't have a no beginning, tiene fin. doesn't have an Nuestra end. salvación está en Cristo Jesús, Our ¿verdad? salvation is in Jesus Es Christ. eterna, ¿no es It is así? eternal. Pero la gente dice, But people say, pierdo mi I salvación. lose my Y salvation. yo pregunto, And ¿verdad? I ask them, ¿Cómo pierde usted su how salvación? do you lose your ¿Haciendo salvation? algo bien Doing something o haciendo good algo mal? or doing Y something dice, bad? la gente responde, And people yo respond, pierdo mi salvación haciendo algo mal. oh, I lose my salvation by doing something Entonces bad. usted la ganó haciendo el bien. Then you got your salvation by doing good? No, No. es ilógico. It's illogical. La gente que piensa que pierde su salvación, People think that people who think, la People gente que piensa, ¿verdad? people who think that Que pierden su they salvación, lose their salvation, piensan que haciendo algo mal se pierde. they think that doing something bad ¿Qué they lose significa? it. What does that Ellos mean? tienen una idea, They have an una idea, errónea idea, ¿verdad? a bad idea. Que a wrong idea. A wrong Tienen una idea. idea errónea They have a de wrong que ellos idea obtuvieron su salvación por sus obras. that they gain their salvation through their ¿Por works. qué? Why? Si ellos creyeran que Jesús les dio la salvación, If they believe that Jesus was the one that gave them jamás creerían salvation, que la podrían perder, ¿verdad? then they can never lose Mi it. salvación My salvation no está en mí. It's not in me. Si fuera en mí, If it was yo in la me, perdería. I would lose Si it. me la hubiera dado un profeta, If it was given to a prophet, la perdería. I would lose Si it. me la hubiera dado algún sacerdote, If it was given to a yo, lamb, si alguien más me lo hubiera dado, if someone else yo la were to give it perdería, to me, ¿verdad? I would Pero a lose it. mí, But me, a nosotros, to el que nos us, dio la the salvación one that gave fue us salvation Dios. was God. Amén. Amen. Sí, Dios, ¿verdad? God, right? Dios nos dio la salvación. God has given us Es salvation. exactamente, ¿verdad? It is exactly- Fue Dios quien pagó por nuestros pecados. It was God who paid for our Amén. sins. Amen. No fue alguien más, It ¿verdad? wasn't anyone else. Dios mismo vino a este mundo, ¿verdad? God himself came to this Así world. dice la Biblia. That's what the La Bible Biblia says. estaba profetizado, The ¿verdad? Bible was prophesied. Dios dijo, God said, yo mismo os vendré. I will come myself. I will dice. come Yo myself. mismo os vendré, dijo, I will come y myself os salvaré. and save you. Así dice la Biblia, That's what ¿verdad? the Bible Dios says. prometió God promised que Él mismo vendría al mundo, that he himself will come to the world. que no iba a enviar a alguien más, ¿verdad? And he won't send Él anyone dijo, else. yo mismo voy a venir a He salvarlos. said, dijo. I myself will come and Entonces save you. Él, So a he, través de Jesucristo, ¿verdad? through Jesus Christ, En el Hijo, ¿verdad? the Son, Que es mismo Dios, ¿verdad? same as A God, través de la Virgen María, through the Virgin vino Mary, a este mundo he came to this y world nos salvó. and saved us. Cumplió su promesa, He ¿verdad? fulfilled his Que Él promise iba a venir a salvarnos. that he will come and save us. Entonces Dios nos salvó. So God La saved us. salvación es de Salvation Dios. is this La God. salvación es eterna. Salvation is No eternal. tiene ninguna falla. There is no Los fail. que piensan que Jesús es una creación And people who believe that Jesus is a creation, son herejes, they're heretics. heretics. Bíblicamente son herejes. Biblically, they're heretics. Jesús no es una creación. Jesus is not a creation. Jesús Jesus no tiene principio de vida, doesn't have the beginning of no life, tiene fin de vida, doesn't have the no end of tiene life. genealogía.
doesn't have descent. Jesucristo Jesus es Dios mismo. is God himself. Amén. Amen. Espero que puedan creer firmemente esto I hope you can believe that y que firmly, con mucha valentía prediquen ese evangelio. that Boldness. with boldness you can preach this Vamos a gospel. orar. Padre Dios, muchas Let us gracias. pray. Dear Heavenly Father God, thank Muchas you. gracias, Señor. Thank you, Usted Lord. mismo nos salvó. You yourself saved us. Usted es eterno, Padre. You are eternal. Jesucristo Jesus es Christ Dios mismo. is God himself. Jesucristo Jesus nos dio una salvación eterna. gave us an eternal salvation. Gracias, Padre. Thank you, Oramos Lord. en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que pasen buen día. Have a good Muchas day. gracias. Thank you.